Un concepto fundamental en Zookeeper son los synods. Un synod es una abstracción en Zookeeper para referirse a un nodo de procesamiento dentro de un sistema distribuido. Un synod incluye datos como número de versión, marcas de tiempo de los eventos, temporizadores, texto, etc. El synod es la entidad principal a la que puede acceder un programador en la API de Zookeeper. Cada que se agrega un synod, se le asocia un único número entero creciente que comienza en 0. Dado que un sistema distribuido implica a muchos synods, estos se organizan mediante una estructura jerárquica tipo árbol, de manera similar a los sistemas de archivos en Unix. Como en cualquier sistema Unix, existe un nodo raíz por default, que será el padre de los que se vayan creando, y estos a su vez padres de otros synods. Para ilustrar lo anterior, vamos a utilizar al cliente genérico de Zookeeper, que se encuentra ya disponible en la misma carpeta bin donde se encuentra nuestro servidor de Zookeeper. El cliente se denomina zkclean.sh y aquí hemos abierto dos terminales. En la primera vamos a ejecutar nuestro servidor. Y en la otra terminal vamos a ejecutar nuestro cliente. Podemos observar que el cliente ha impreso alguna información como variables de ambiente y al final nos regresa un prompt para introducir los comandos. Por lo tanto, este cliente nos permite enviar comandos para que sean ejecutados por el servidor Zookeeper activo. Para ver los comandos soportados podemos digitar help y nos va a devolver una serie de comandos disponibles para poderse ejecutar dentro del cliente de Zookeeper. Estos comandos funcionan de manera muy similar a los comandos de Unix aplicados al sistema de archivos. Por lo que si deseamos ver los nodos Z que existen en la raíz, tecleamos donde nos muestra que solamente está el nodo Zookeeper que se utiliza de manera interna. A partir del nodo raíz podemos crear un árbol jerárquico de nodos con el comando create. Por ejemplo, supongamos que queremos crear el árbol de nodos que están en azul. Los que se encuentran en amarillo ya son parte del sistema de Zookeeper. Primero tendríamos que crear al nodo Zoo, después el nodo diagonal Zoo, diagonal Duke, después al nodo diagonal Zoo, diagonal Good, y al último el nodo diagonal Zoo, diagonal Co. Vamos a ejecutarlos en la terminal. Observe que cada nodo en el árbol es identificable por su ruta absoluta y se van organizando en un espacio de nombres. Si ejecutamos el listado, veremos además de Zookeeper al nodo Zoo que acabamos de crear. Para visualizar los nodos hijos del nodo Zoo, ejecutamos que son precisamente los nodos que acabamos de crear. Para obtener información de algún nodo en particular, usamos el comando get, seguido de la opción "-s". Por ejemplo, para obtener información sobre el nodo padre, ejecutamos
observe que aparece la fecha y la hora de creación. También la fecha y hora de modificación. La versión. Al agregar un hijo se incrementa esta variable cVersion. Y por último tenemos el número de hijos. El nodo su tiene 3 hijos que son los que acabamos de crear. Si ejecutamos el comando para visualizar la información de alguno de sus hijos, por ejemplo, vemos que cVersion es 0 porque aún no tiene hijos, como lo marca también la variable numChildren. Ahora vamos a salirnos del cliente con quit y vamos otra vez a regresar. Si ejecutamos el comando para ver la información del nodo su, podemos ver que esta aún está disponible. Inclusive podemos ver que el nodo su sigue teniendo los 3 hijos que habíamos creado. Esto es, el árbol de nodos sigue existiendo a pesar de que nos salimos del cliente. Estos nodos se conocen como nodos persistentes y permanecen entre sesiones. Pero también existen los nodos efímeros que se borran tan pronto como la aplicación que creó al nodo se desconecta del servidor de Zookeeper. Para crear un nodo efímero se usa la opción "-c". Por ejemplo, si tecleamos y ahora salimos, al regresar, observamos que el nodo que habíamos creado apenas de pig no existe. Es decir, era un nodo efímero. De hecho, es posible detener y volver a iniciar al servidor de Zookeeper y los nodos persistentes siguen existiendo. Veamos. Ahora vamos a crear un nodo efímero, pero con un número secuencial. Para eso utilizamos la opción "-s". Observamos cómo al nombre que le pusimos al nuevo nodo se le ha agregado un número secuencial, que es este. Como habíamos comentado con anterioridad, a cada nodo Z se le asocia un número entero que va creciendo y que inicia en 0. Y en este caso, como ya existen 4 nodos creados antes, a este nodo le corresponde el número 4. Esta característica para asociarle un número a los nuevos nodos nos es útil a la hora de identificar los nodos de manera única y hacer algún procesamiento con los mismos. Por ejemplo, podríamos querer ordenar los nodos desde el primero que se creó hasta el último. Es posible agregarle datos de texto a un nodo mediante el comando set. Por ejemplo, en este caso, con set le estamos agregando al nodo su este texto. Estos datos agregados pueden visualizarse con el comando get. Aquí se muestran. Y una capacidad muy importante es la de monitorear si algún nodo sufre un cambio. Esto se le conoce como implementar un watcher. Por ejemplo, podemos querer que nos avisen si el nodo su sufre algún cambio mediante la siguiente instrucción. Aquí indicamos con W que queremos hacer un watcher. Para realizar el cambio, vamos a pasarnos a la otra terminal y vamos a ejecutar otra vez el cliente. Y ahora con este nuevo cliente vamos a modificar la variable su
agregando un nuevo nodo dentro de su. En este caso, el nuevo nodo se llama dog y observe lo que sucede en la terminal donde habíamos puesto el watcher a su. Vemos que imprimió watcher y se disparó a partir de que modificamos al sínodo su. El watcher solo funciona para un evento. Veamos si intentamos hacer otro nuevo nodo. Ya no se activa el watcher. Aquí vemos ya todos los nodos que hemos creado dentro del nodo su. Para borrar un nodo hoja utilizamos el comando delete con la ruta absoluta de ese nodo. Por ejemplo, en este caso borraremos el synod o ya no existe. Para borrar todos los nodos de forma recursiva utilizamos el comando delete all. Cabe aclarar que los nodos Z no afectan el sistema de archivos del sistema operativo. Solo son representaciones que modelan datos en memoria. Y ahora sí estamos listos para modificar nuestro propio cliente de Java para que realice operaciones sobre un árbol de synods de manera automática y por software sin necesidad de utilizar comandos. Recordemos que Apache Zookeeper es un proyecto de software libre que ofrece un servicio para la coordinación confiable de grandes sistemas distribuidos. Con ayuda de Zookeeper vamos ahora a implementar un ensemble de n nodos cliente que van a mantener en todo momento un nodo coordinador. Por sencillez, vamos a asumir que el nodo coordinador será el synod que tenga el identificador numérico más bajo, de manera que si falla, solo tendremos que ordenar la lista de synods de menor a mayor y seleccionar al primero de la lista como el nuevo coordinador. Recordemos que un coordinador es conveniente en un sistema distribuido para asignar las tareas a los nodos trabajadores de forma automática. Si este nodo coordinador llegara a fallar, inmediatamente será sustituido por un nuevo coordinador. De esta manera, todos los demás nodos estarán enterados en todo momento quién es el nuevo nodo coordinador. Este proceso se podrá repetir indefinidamente cada que un coordinador falle y mientras existan nodos que puedan ocupar su lugar. Para implementarlo, y como se muestra en la figura, todos los nodos que van a participar en la elección del nuevo coordinador los agruparemos como hijos del nodo elección. Por esa razón y con ayuda del cliente que acabamos de ver, creamos dicho synod. Es muy importante la creación de este nodo antes de ejecutar el cliente que vamos a programar. De lo contrario, aparecerá un error. La aplicación cliente que vamos a programar se encargará de añadir un nodo numerado, el cual tendrá como nombre elección diagonal C bajo número de nodo, donde la letra C indica que se trata de un candidato a coordinador, mientras que el servidor Zookeeper le asignará ese número entero consecutivo conforme se vayan creando. Si deseamos agregar más nodos, vamos a tener que abrir más terminales, como se muestra en la figura, y ejecutar nuestro código cliente en cada terminal. Ahora, con Apache NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, así como lo hicimos con el cliente básico Zookeeper, que incorpore Maven, y como nombre de la clase va a ser cliente Zookeeper Election. A ese programa le vamos a pegar el código del cliente básico que vimos en la sesión pasada y le vamos a ir agregando el siguiente código. A la clase cliente básico Zookeeper le vamos a agregar las siguientes dos variables privadas que me van a permitir almacenar parte de los nombres asignados
a los nodos. A la clase le vamos a agregar el método voluntario para liderazgo, que va a permitir añadir un nodo Z de los que pueden ser elegibles para ser un líder. Dado que election namespace está definido como diagonal elección, la variable de cadena synodPrefix va a contener diagonal elección, diagonal C, guión bajo, que sería el nombre del nodo salvo el número identificador del nodo. El método create de Zookeeper crea un nodo Z en el path especificado como primer argumento. En el segundo parámetro van los datos que queremos incluir como datos del nodo. En este caso no vamos a incluir ninguno. El tercer parámetro es una lista de control de acceso ACL que no nos interesa en este momento. Y el cuarto parámetro indica que el nodo a agregar será efímero y secuencial. Es decir, que el número se va a ir dando en secuencia incremental desde el más bajo hacia el más alto. Finalmente, entonces, el método create devuelve la ruta completa, incluyendo el número del nodo Z que se acaba de crear. E imprime el nombre del synod creado. Y en current synod name se guarda el nombre del nodo Z actual al eliminarle la subcadena elección. Para detectar si se es el nodo líder o no, se realiza un ordenamiento de la lista de todos los nodos que sean visibles al servidor Zookeeper con ayuda del método líder electo. Con el método getChildren de Zookeeper se obtiene una lista de los nodos hijos del nodo especificado dentro del primer parámetro. En este caso se trata del nodo diagonal elección. Children almacena esta lista. Posteriormente, esta lista es ordenada. Se obtiene el primer elemento de la lista, es decir, el nodo hijo con el menor valor. Si el nodo que está ejecutando este código es igual al nodo con el identificador más pequeño, entonces este nodo es el líder. En el caso contrario, imprimiría que no es el líder y también imprimiría qué nodo es el líder. Recuerde únicamente que Collection Sort requiere de las siguientes librerías. Dentro de la función principal, después de conectarse a Zookeeper, se tendría que llamar al método voluntario para liderazgo para que entonces se inicialice la variable current_synod_name y entonces ahora sí ejecutar el método líder electo para imprimir si se trata de líder o no se trata de líder. Después de agregar el código, abrimos una terminal y ejecutamos nuestro servidor de Zookeeper. Después de añadir el código y haber iniciado nuestro servidor, ejecutamos nuestro cliente. Y en este caso vamos a ver que no funciona. El problema es que no existe el nodo elección y nuestro programa ya está trabajando como si existiera dicho nodo. Por esa razón es necesario ejecutar el cliente de Synod y crear ese nodo elección. Creamos el nodo elección. Ejecutamos nuevamente nuestro programa cliente. Y aquí me dice que me he conectado exitosamente a Zookeeper. Se ha creado el siguiente nodo efímero secuencial, que es hijo del nodo elección. Y como es el único nodo en este momento, ese nodo
es el líder. Para poder agregar más nodos y entonces probar que los nuevos nodos agregados no van a ser líderes, necesitamos abrir nuevas terminales y ejecutar nuestro programa cliente. Para que podamos ejecutar nuestro programa con facilidad en las terminales y también en alguna máquina virtual en la nube, tendremos que empaquetar nuestra aplicación como un único archivo jar que incluirá todas sus dependencias. Para crear un ejecutable jar con dependencias usando Maven, habíamos visto que solo era necesario incluir este plugin. Sin embargo, en este caso no va a ser funcional, pues tenemos que incluir otra etiqueta executions. Esta etiqueta se muestra marcada con gris. Recordemos que es importante cuidar que el nombre de la clase principal que se agrega aquí sea la adecuada. Si se desconoce, se puede obtener dando clic con el botón derecho en el proyecto y seleccionar en propiedades. Posteriormente se da clic en Run, después en Browse y esta sería la clase completa. De aquí se copia y se pega en el archivo pom.xml. Ahora, para crear el archivo jar, se le da clic con el botón derecho del mouse en el nombre del proyecto y posteriormente se selecciona Build. Y bueno, con eso quedaría el archivo jar. Para encontrar el archivo jar, primero tendremos que desplazarnos hacia donde está nuestro proyecto. Y dentro de la carpeta Target, vamos a encontrar el archivo jar. Probamos nuestro archivo. Aquí lo tenemos. Observe, voy a matarlo. Observe en este caso que me dio como nombre del nodo que acabo de crear elección, diagonal C, _0001, dado que ya existía el 0. Observe también que imprime yo no soy el líder. C000 es el líder, es decir, el nodo que se había creado con anterioridad. Si abrimos la terminal donde teníamos a nuestro programa cliente de Zookeeper y vemos el contenido de los nodos elección, en este caso nada más tenemos al 0 porque habíamos matado al nodo que acabamos de crear, pero vamos a ejecutar de nuevo. Otra vez se acaba de crear un nuevo nodo. Me dice que el 00 es el líder. Y ahora, si vemos aquí, tenemos al nodo 0. Había creado el 1, pero lo matamos. Y ahora está este nodo 2. Aquí yo puedo abrir más terminales, ejecutar el archivo jar y van a ir apareciendo entonces aquí los nuevos nodos. Finalmente, y como era de esperarse, si borramos al nodo líder, no sucederá nada debido a que no hemos programado nada al respecto hasta este momento.